hear you next week. What's up? You. Yeah. Hey, Deobra Redden, un hombre de 30 años con un historial delictivo preocupante, estaba en el tribunal enfrentando cargos por intento de agresión en Nevada. Pero lo que debía ser una audiencia rutinaria se transformó en un espectáculo violento que dejó a todos conmocionados. Redden, quien había sido arrestado por atacar a un hombre con un bate de béisbol, intentó convencer al tribunal de que no debía ser enviado a prisión nuevamente. Argumentó que estaba en un mejor lugar en su vida y que merecía otra oportunidad. Sin embargo, la jueza Haas, al repasar el historial delictivo de Redden, que incluía 3 delitos graves, múltiples arrestos por violencia doméstica y robos, decidió que era momento de imponer una sentencia que reflejara la gravedad de sus acciones. Al escuchar la decisión del juez, Redden perdió los estribos. En un giro impactante, saltó sobre el banco del tribunal y se dirigió directamente a la jueza Haas. El caos estalló mientras las alarmas sonaban y los oficiales intentaban contenerlo. Durante el altercado, Redden golpeó a la jueza y le arrancó parte del cuello, dejando a uno de los oficiales con una herida grave en la cabeza que requirió 25 puntos de sutura y un hombro dislocado. El tribunal entero quedó paralizado por la violencia. Tras el incidente, Redden enfrentó 13 nuevos cargos, incluyendo intento de asesinato, agresión y extorsión. En su nueva audiencia, el juez dejó claro que la sentencia original de 19 a 48 meses en prisión no cambiaría, pero ahora enfrentaría décadas adicionales tras las rejas si era hallado culpable de los nuevos cargos. Melissa Hardwick, una madre de 35 años de Kentucky, llegó al tribunal con la esperanza de recuperar la custodia de sus 2 hijos pequeños. Sin embargo, lo que debía ser una audiencia familiar se convirtió en una escena de caos y violencia que dejó a todos atónitos. El juez, tras revisar los antecedentes de Melissa, incluyendo reportes de abuso y negligencia hacia sus hijos, decidió que lo mejor para los menores era permanecer bajo la custodia de sus abuelos paternos. Para Melissa, esta decisión fue el detonante de una explosión de ira. Al escuchar la sentencia, Melissa perdió el control. En un giro inesperado, saltó de su asiento y atacó al juez, derribándolo de su silla. La sala del tribunal entró en caos mientras los oficiales intentaban detenerla. Melissa golpeó al juez repetidamente antes de ser inmovilizada por los oficiales. El incidente dejó al juez con heridas en la cabeza y a la sala del tribunal conmocionada por la intensidad de la agresión. Tras el ataque, Melissa fue acusada de asalto en primer grado, desacato al tribunal y alteración del orden público. En su nueva audiencia, intentó justificar sus acciones, argumentando que actuó por el dolor de perder a sus hijos. Melissa fue sentenciada a 5 años de prisión, una condena que reflejaba la gravedad de su ataque y su falta de control en una situación legal ya delicada. Para las autoridades, este caso fue un recordatorio de los desafíos emocionales que enfrentan los tribunales familiares. Go now. Buzz Webb, un reo con un historial de crímenes violentos, se convirtió en el protagonista de uno de los actos más impactantes dentro de un tribunal. Este hombre, conocido por su desprecio hacia la ley, llevó su violencia al mismísimo corazón del sistema judicial. En 2009, Webb enfrentaba múltiples cargos, incluyendo el crimen contra su expareja, Sabrina Vaughn, y el intento de arrebatarle la vida a otra mujer. El cuerpo de Sabrina había sido encontrado en un barril de metal en su propiedad y la evidencia señalaba a Webb como el responsable. Durante una de sus audiencias, Webb demostró su completo desprecio por el sistema judicial. Frente a todos los presentes, escupió al juez y gritó insultos, desatando el caos en la sala.
El incidente no solo mostró su naturaleza violenta, sino también su falta de remordimiento por los crímenes que había cometido. Este comportamiento reforzó las acusaciones en su contra y dejó a todos en el tribunal conmocionados. Buzz Webb fue declarado culpable. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, incluso al escuchar la sentencia, Webb continuó mostrando su actitud desafiante. Joseph Sealer, conocido por cometer uno de los crímenes más atroces en Cape Coral, Florida, no solo horrorizó a la comunidad con sus actos, sino que también desató una escena impensable en el tribunal que dejó a todos en shock. En 1990, Sealer fue acusado del crimen de Lisa Story, de 32 años, y su hija Robin Cornell, de 11, después de que las pruebas de ADN lo vincularan al caso más de 2 décadas después del crimen. El juicio estuvo lleno de emociones, con los fiscales detallando la brutalidad del crimen y los efectos devastadores que dejó en las familias de Lisa y Robin. Las pruebas eran concluyentes. El ADN de Sealer estaba en la escena del crimen y no había escapatoria para él. Durante la lectura del veredicto, Sealer fue declarado culpable de cometer el crimen y sentenciado a la pena de muerte. Sin embargo, lo que ocurrió después dejó a todos en el tribunal sin palabras. En un acto de desesperación y rabia, atacó a su propio abogado, desatando el caos en la sala del tribunal. Los oficiales tuvieron que intervenir rápidamente para someterlo y restaurar el orden. El comportamiento de Sealer no solo mostró su falta de remordimiento, sino que también destacó su naturaleza violenta y peligrosa, reforzando aún más la necesidad de su condena. What's that? Christopher Thiel, un hombre con un largo historial de violencia, enfrentaba múltiples cargos por un ataque brutal que dejó a su comunidad conmocionada. Sin embargo, lo que ocurrió dentro del tribunal ese día sorprendió a todos los presentes y quedó grabado como uno de esos momentos más caóticos en la historia judicial de Oklahoma. En 2019, Thiel fue acusado de irrumpir en una cafetería de la Universidad de Tulsa, donde atacó a un joven estudiante. Armado con un cuchillo, la tomó como rehén en un intento desesperado por escapar de las autoridades, causando pánico entre los estudiantes y el personal. La policía logró capturar a Thiel antes de que pudiera causar más daño. Sin embargo, la víctima quedó profundamente traumatizada por el ataque y la comunidad universitaria exigió justicia inmediata. Durante el juicio, la fiscalía presentó evidencia contundente, incluyendo grabaciones de cámaras de seguridad y testimonios desgarradores de la víctima, quien describió el momento en que temió por su vida. Thiel fue declarado culpable y condenado a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, lo que ocurrió tras la sentencia dejó a todos en estado de shock. En un arrebato de furia, Thiel saltó hacia el estrado del juez, gritando amenazas y resistiéndose a los oficiales que intentaban detenerlo. La sala se convirtió en un caos mientras los asistentes intentaban ponerse a salvo. From his counsel, who I'll defer to in a moment, that they are now stipulating that Mr. Sidney Newsom, un hombre con un historial criminal extenso, enfrentaba cargos graves que incluían homicidio y asalto agravado. Pero lo que ocurrió durante su audiencia judicial dejó al tribunal sumido en el caos y a los asistentes aterrorizados. Newsom fue acusado de cometer un crimen brutal en 2017. Según los fiscales, había atacado con arma blanca a su compañero de celda más de 20 veces durante una pelea por una deuda relacionada con sustancias ilegales en prisión. La brutalidad del crimen conmocionó incluso a los oficiales más experimentados.
Durante la lectura de la sentencia, Newsom mostró una actitud fría e indiferente. Sin embargo, cuando el juez dictó su condena, algo cambió. En un ataque repentino, Newsom arrojó una silla hacia el juez y corrió hacia el estrado, causando pánico entre los asistentes. Oficiales y guardias intentaron detenerlo mientras los presentes buscaban refugio. El ataque dejó al juez con heridas menores, pero el impacto psicológico en el tribunal fue evidente. Este incidente subrayó no solo la peligrosidad de Newsom, sino también las fallas en las medidas de seguridad en la sala. Tras el ataque, se implementaron medidas adicionales en los tribunales de Nueva Orleans para evitar que incidentes como este se repitan. El caso de Newsom no solo destacó la violencia de sus crímenes, sino también su naturaleza impredecible y peligrosa. ¿Qué opinas sobre estos casos? ¿Crees que las sentencias fueron justas? Déjanos tus comentarios y suscríbete para más historias impactantes que merecen ser contadas.